Pero muy buenos días a todos los seguidores de Limpio Digital. Ya estamos en vivo y en directo desde la hermosa cancha de Teniente Herrero Bueno, donde el conjunto limpeño Guaraní estará enfrentando en el Interserial por la Copa de Campeones. Todo listo, se saludan los árbitros del compromiso. Guaraní va a empezar, camiseta 12, Víctor Rodríguez, 2, Rodrigo Dávalos, 3, 4, Aldo Benítez, 16, Junior Coronel, 15, Eduardo Aveiro, 7, Nelson Cano, 10, Neri Castro, 6, Edgar Sosa, 9, Junior Argüello. Casi la misma base que empezó el partido pasado, dirigidos por el director técnico Aldo Florentín. Enseguida también vamos a estar diciendo los suplentes. Va a comenzar el partido. Comenzó a mover el conjunto de Cerro Lambaré y se pone en movimiento el primer tiempo del compromiso. Ahí la tiene la pelota el jugador Junior Coronel. Coronel llevando la pelota. Tocando Coronel, buscando la salida con Aldo Benítez. Se equivoca y va a corresponder saque de costado para el conjunto de Cerro Lambaré. Lo hace rápido en esta el jugador Esteban Godoy, dejando para Espínola. Dejando con el portero Néstor Acosta. Va a salir desde el fondo el conjunto de Cerro Lambaré. Levantando Acosta la pelota y cabeceando en esta Elías Fernández y materiales reciclados. El local se encuentra en el barrio San Agustín, a 200 metros del desvío Salado. Puedes comunicarte con ellos al 0981-973-524 o al 0982-939-414. Levantando la pelota. El cabezazo en esta del jugador Nelson Cano. Nelson Cano ahora con un peinado medio rubito ya. Nelson Cano. Está saliendo desde el fondo del conjunto de Lambaré. Corresponde y va a salir desde el fondo el portero Víctor Rodríguez, tocando con Parodi, retrocediendo Aveiro de nuevo con Parodi, el capitán que tiene el conjunto aurinegro, levantando Parodi la pelota y pasando al medio sector, el cabezazo de Neri Castro, dejando para la corrida en esta de Argüello, recepcionando muy bien Argüello, saliendo de dos y entrando en el medio, tocando la pelota, pero atento desde el fondo el conjunto de Cerro Lambaré, cuidado con la corrida, corriendo en esta el jugador Lucas Espínola. Peligrosísimo contragolpe en esta y atento el portero Víctor Rodríguez sin complicaciones. Sostiene la pelota y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Agradecemos también a Cadena Farma Méndez. Cuida tu salud y tu economía. Medicamentos nacionales importados, insumos hospitalarios, perfumería y cosméticos. Agradecemos a Cadena de Farma Méndez, sucursal en Limpio, Luque, San Lorenzo. Puedes realizar tu pedido al 0996-146-322 o al 021-782-284. Levantando Elías Fernández la pelota. Infracción en esta del jugador Aveiro y corresponde tiro libre para el conjunto de Cerro Lambaré. Recordemos que Cerro Lambaré viene de un empate ante el conjunto de Porvenir en la Serie A. Sería donde está el conjunto de Cerro Lambaré. Este es un partido interserial que le toca al conjunto aurinegro. Recordemos que Guaraní había ganado frente a General Artigas por 2-0. Está llevando y saliendo desde el fondo Nelson Cano. Le pone la pierna en esta el jugador Lucas Espínola. Habilidoso el número 10 que tiene el conjunto de Cerro Lambaré. Atento a Aveiro. Va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Tocando a Aveiro la pelota. Dejando para Argüello. Se cae Argüello y recuperando está el conjunto de Cerro Lambaré. Ahí la tiene el jugador Héctor Vázquez. Dejando para la corrida de Lucas Espínola. El árbitro está marcando posición. A ver, saque de costado para el conjunto de Guaraní. El marcador del partido es gracias a JHS Oleo Hidráulico. Muchísimas gracias al marcador del partido, a JHS Oleo Hidráulico. Va a salir desde el fondo del conjunto de Guaraní. Levantando la pelota Freddy Parodi. Tocando la cabeza y sacando desde el fondo Mario Espínola. Recepcionando está el jugador con la camiseta número 10, Lucas Espínola. Se le fue la pelota y corresponde saque de costado para el conjunto de Cerro Lambaré. Agradecemos a Autorepuestos Car Shop.
XRL, venta de repuestos, accesorios y lubricantes para vehículos en general, multimarcas. El local está ubicado en la Ruta 3, General Elizardo Aquino, casi Roberto Benítez. Consultas y pedidos de presupuesto al 0981-446-917. Tokio Detail Studios, detallado automotriz premium, lavado y de pintura, corrección de pintura, espejado, limpieza express del interior, lavado express full. Visita el local en Cuarta Proyectada, casi Parapetí, Barrio Santa Librada. Reservas al 0985-989-110 o al 0983-901-170. Saliendo desde el fondo el conjunto aurinegro. Él le tiene Argüello. Argüello buscando la posición de Neri Castro. Se le fue la pelota y va a salir desde el fondo el conjunto de Cerro Lambaré. Tocando la pelota en este está Héctor Vázquez. Vázquez, ahí la tiene. Vamos a ver qué hace Neri, llevando Neri. Pero cubriendo muy bien en esta el capitán Mario Espínola. Ingresó súper bien Neri Castro y corresponde tiro de esquina para el conjunto aurinegro. Siempre peligroso en la parte aérea el conjunto aurinegro. Ahora tiene el primer tiro de esquina para el conjunto de Guaraní. Va a sacar el centro. En esta el jugador camiseta número 15, Eduardo Aveiro. Aveiro va a sacar el tiro de esquina para el conjunto aurinegro. Ahí lo vemos a Parodi. También está Elías Fernández, Nelson Cano, Coronel, Neri Castro. Corresponde el árbitro autoriza, levantó Aveiro la pelota y sacando desde el fondo el conjunto de Cerro Lambaré, complementando a Héctor Vázquez para la corrida, cubriendo bien en esta el jugador Sosa, recuperando Coronel, a ver qué hace Coronel en esta, dejando la pelota para que la levante el jugador camiseta número 4, Aldo Benítez, fuerte en esta el brazo por la humanidad del jugador Argüello. El árbitro dice que no fue infracción. Él le tiene a Aveiro. Aveiro sacando la pelota. El árbitro marcando infracción. Infracción en perjuicio del jugador Eduardo Aveiro. Y corresponde tiro libre en el medio campo para el conjunto aurinegro. Agradecemos a Chipería 8 de diciembre. La chipa más rica de limpio. Nueva administración. La chipa tradicional. Chipa Soho con la mejor calidad. Ya podemos recibir pedidos en Fulgencio Yegros, casi Mariscal Estiga Rivia. Pedidos al 0992-933-4642. 92-933-642. Ahí tiene Coronel. Coronel llevando la pelota, dejando para Aveiro. Aveiro llevando. Llegando en esta, provocando los chicos de Cerro Lambaré. Provocando. Está reclamando mucho Coronel ahora porque le levantó el brazo por la cabeza al Coronel. El árbitro dijo que no fue infracción y corresponde a ver saque de costado para el conjunto de Cerro Lambaré. Un jugador allá de Lambaré viene y le dice, le provoca a Coronel también. Quedó sentido el jugador camiseta número 10, Lucas Espínola, en el conjunto de Cerro Lambaré. Agradecemos también a Bodega José Domingo, bebidas bien heladas con los mejores precios y un local exclusivo para nuestros clientes. Contactos con una extensa selección de productos y promociones todos los fines de semana. Pasá a conocernos en Fulgencio Yegros, casi Bernardino Caballero. También contamos con delivery al 0983-850-794. Bodega José Domingo. También agradecemos a Quinta en lo de Gordito, de Embayué, una nueva opción para este verano, muy cerca del centro de la ciudad de Limpio, con todas las comodidades para pasarla súper bien en familia y grupos de amigos. Consultas y reservas al 0971-744-845. Adrián Automotores, tu vehículo al alcance de tus manos. Importación y exportación de vehículos de todas las marcas. Playas de vehículos sobre Ruta 3. Casi O'Higgins, en Loma Pitá, frente a la comisaría 22, teléfonos al 0984-249-484. $11 minutos de este primer tiempo. El marcador es gracias a JHS Oleo Hidráulico. Indica que el partido está igualado, 0 para el conjunto aurinegro, 0 para el conjunto de Cerro Lambaré. Matadero Frigorífico San Pablo, SRL, Monseñor Moreno, casi Parapití,
Comunicate con nosotros al 021-780-124 en la ciudad de Limpio. Muchísimas gracias a todas las personas también que están enviando los mensajes. Ahí la está llevando Nelson Cano habilitando. Nelson Cano y sacando desde el fondo el conjunto de Cerro Lambaré. Ingresó súper bien Nelson Cano en esta, buscando la presencia de Neri y la pelota que sacando desde el fondo el conjunto de Cerro Lambaré, tocando Rodrigo Lávalos la pelota, Edgar Sosa llevando, el árbitro está marcando infracción y corresponde tiro libre para el conjunto aurinegro. Fuerte la entrada en perjuicio del jugador Rodrigo Dávalos y corresponde tiro libre para el conjunto de Guaraní. Colocando la pelota está el jugador Edgar Sosa. Sosa y el tiro libre para el conjunto aurinegro. Arriba Parodi. De nuevo lo vemos a Cano. Neri Castro. El juvenil Elías Fernández. Corresponde tiro libre para el conjunto aurinegro. Levantando Edgar Sosa. La pelota al cabezazo de Elías. A las manos del portero Néstor Acosta. Y va saliendo rápidamente el conjunto de Cerro Lambaré. Acosta sacando la pelota. Recuperando Coronel. El cabezazo en esta. Sacando desde el fondo Aveiro. El cabezazo de Argüello. A ver qué hace Argüello llevando la pelota. El conjunto de Cerro Lambaré ahora. Levantó la pelota para la corrida del jugador con la camiseta número 11, Rivarola. A las manos del portero Víctor Rodríguez. Y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Estamos en el estadio, en la cancha súper coqueta de Teniente Herrero Bueno, en la ciudad de Luque. Un partido interserial entre el conjunto aurinegro y el conjunto de Cerro Lambaré. Tocando la pelota, recuperando está Héctor Vázquez. Vázquez tocando la pelota, el árbitro tocó el balón. Va a ser una suelta neutral ahora. Va a ser también cambio. Cambio del conjunto de Cerro Lambaré. Se va a retirar lesionado Lucas Espínolas. Va a ingresar con la camiseta número 18 Cristian Prieto. Prieto para ingresar en el conjunto de Cerro Lambaré. Se va también el jugador de gran partido en estos primeros minutos, Lucas Espínola, en el conjunto de Cerro Lambaré. Ingresó camiseta 18 Cristian Prieto. Levantó la pelota desde el fondo del conjunto de Cerro Lambaré. Le tiene Nelson Cano. Nelson Cano tocando para Neri Castro. A ver qué hacen esta Neri. Levanta la pelota para la habilitación de Argüello. A ver qué hace Argüello. El remate de Argüello. El remate de Argüello que desvía Esteban Godoy a las manos del portero Néstor Acosta. Y ahora va saliendo de nuevo desde el fondo del conjunto aurinegro. Le tiene Fernández tocando con Sosa. Coronel con la pelota. El motorcito en el medio sector, Coronel, dejando para Neri Castro. Neri lo ve posicionado por el costado derecho al jugador Aveiro. Aveiro dejando para Neri, el jugador Nelson Cano. Cano retrocediendo la pelota. Se le fue y corresponde saque de costado para el conjunto de Cerro Lambaré. Asimismo, observamos el cambio que ingresó Edgar Sosa. Con el partido anterior no está Varela, pero ingresó el jugador Edgar Sosa. El cambio táctico también un poquito de lo que está haciendo el director técnico Aldo Florentín. El conjunto de Cerro Lambaré ingresó camiseta 12 Néstor Godoy, 2 Esteban Godoy, 13 Mario Espínola, 5 José Cáceres, 20 Ángel Galeano, 10 Lucas Espínola, ya cambiado Lucas, lesionado, se retiró, 16 Héctor Vázquez, 6 Pedro Galeano, 8 Carlos Espínola, 11 Néstor Rivarola, 19 José Jara, director técnico Mario Espínola. Ahí está saliendo desde el fondo del conjunto aurinegro, tocando Coronel. Coronel dejando la pelota para Sosa. Sosa lo ve posicionado para la corrida en esta de Aldo Benítez. No se entienden en esta y corresponde saque de fondo para el conjunto de Cerro Lambaré. Y lo va a sacar el portero Néstor Acosta. Levantando Acosta la pelota, recuperando Nelson Cano, dejando para Dávalos. Dávalos de nuevo con Cano, de nuevo para Dávalos, tratando de salir desde el fondo del conjunto aurinegro, tocando Neri Castro, recuperando la pelota en esta José Cáceres. Sacando el jugador Cáceres, levantando Cáceres la pelota y sacando a Aldo Benítez. Tratando de recuperar, pero está llevando el jugador camiseta 8, Carlos Espínola. Espínola, el remate, fuerte el remate. Y corresponde saque de fondo para el conjunto de Guaraní.
Agradecemos a Quiero Burguesa, hamburguesa 100% de la parrilla. Ya pasaste a probar las hamburguesas más ricas de la ciudad de Limpio, con pan artesanal, medallones de carne, queso cheddar y salsa especial. Pasá a conocer el nuevo local ubicado en la avenida San José, casi Capitán Medina, al lado de la Municipalidad de Limpio. Hacé tu pedido al delivery 0982-901-465. Está llevando la pelota Cáceres, dejando para la corrida de Jara. Cuidado que está ingresando el jugador con la camiseta número 11, Néstor Rivarola. Rivarola tratando de sacar, pero estaba atento Edgar Sosa y va a salir desde el fondo del conjunto aurinegro. Sacando Sosa la pelota, dejando para Argüello. Retrocede Argüello, pero a ver, sacando de nuevo Sosa. El árbitro marcando infracción en perjuicio de Sosa y corresponde tiro libre en defensa para el conjunto aurinegro. Mini Bodega Francis, venta de bebidas heladas. Todo para la canasta familiar. Contamos con descuentos especiales para clientes mayoristas. Carnicería habilitada, Avenida San Francisco, casi Filadelfia, Barrio Barriué. Comunícate con Mini Bodega Francis al 0994-499-280. Lindo partido lo que estamos observando en esta linda, coqueta cancha de Teniente Herrero Bueno en la ciudad de Luque, donde se está jugando el Interserial Guaraní de Limpio versus Cerro Lambaré de Lambaré. Llevando la pelota rápidamente en esta Héctor Vázquez, abriendo por el costado para que lo lleve y lanzándose en esta perfectamente el jugador Rodrigo Dávalos. Recupera la pelota, le tiene Coronel. Coronel de nuevo tocando para Aveiro. Aveiro tratando de llevar, cuidado que está recuperando desde el fondo el conjunto de Cerro Lambaré. Corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Un partido que se está jugando por la mañana, a la mañana. Lindo partido para observar en familia. También pueden enviar su mensaje sin ningún problema. Vamos a estar leyendo en el entretiempo todos los mensajes que están llegando en Limpio Digital, apoyando siempre a lo que sería el deporte limpeño, llevando siempre al deporte de Limpio en todos los momentos, en todos los lugares. Ahí está tocando la pelota, cuidado que está ingresando el conjunto de Cerro Lambaré. Estaba atento el capitán Parodi, tratando de llevar Coronel, recuperando en el medio sector el conjunto de Cerro Lambaré, llevando Pedro Galeano, el centro en esta, atento Coronel, y sacando Aldo Benítez. Recepciona muy bien Neri Castro, a ver qué hace Neri, llevando la pelota, recuperando desde el fondo el conjunto de Cerro Lambaré, Héctor Vázquez. Llevando la pelota y sacando el jugador Mario Espínola. Corresponde saque de costado para el conjunto de Guaraní. La presión arriba, siempre así como estaban jugando contra General Artigas, la presión arriba del conjunto aurinegro siempre conduce a lo que sería el error defensivo de los otros equipos. Falta un poquito más de presión ahí arriba, porque esta presión que dio Neri Castro, sacando el jugador Mario Espínola desde el fondo, levantando Aldo Benítez, recuperando la pelota. En esta está el jugador Pedro Galeano, dejando para el jugador José Jara. Posición prohibida o infracción. Infracción en esta. Acaba de marcar el árbitro del compromiso, el jugador camiseta número 16, Héctor Vázquez. Y corresponde tiro libre para el conjunto de Cerro Lambaré. Corresponde tiro libre para el conjunto de Cerro Lambaré. Tangueado, dicen ahí. Corresponde tiro libre. Tiro libre para el conjunto de Cerro Lambaré. Colocando la pelota al jugador Pedro Galeano. Levantó Galeano y sacando Elías Fernández. El árbitro ya estaba marcando infracciones. Infracción en perjuicio de Junior Coronel. Pero sacando muy bien desde el fondo Elías Fernández, el juvenil que tiene el conjunto de Guaraní. De gran partido en su primer partido en la cancha del Sport Mariano Roque Alonso versus General Artigas. Hoy jugando de nuevo de titular Elías Fernández. Va a salir desde el fondo el portero Víctor Rodríguez. Rodríguez para la reposición del conjunto aurinegro. Frente a la pelota Rodríguez, va a sacar desde el fondo, levantando Rodríguez la pelota y buscando la cabeza de Neri Castro. Sacando desde el fondo Galeano, recuperando Dávalos, metiendo la pelota. Ahí la tiene Neri Castro para la corrida de Nelson Cano. Recupera la pelota en esta Ángel Galeano, llevando la pelota de infracción de Sosa. Corresponde tiro libre para el conjunto de Cerro Lambaré.
JHS Oleo Hidráulica, reparación de amortiguadores, sin fin, bombas hidráulicas, cremalleras hidráulicas, cilindros. El local se encuentra en la avenida San José Sur, a 200 metros del desvío Salado, en la ciudad de Limpio. Consulta de presupuesto, comunicate al 0982 435 657. Recicladora Caranday, tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. El mejor precio para tus materiales reciclados. El local se encuentra en barrio San Agustín, a 200 metros del desvío Salado. Podés comunicarte con ellos al 0981 973 524, al 0982 939 414. Va saliendo desde el fondo el conjunto aurinegro. Parodia habilitando al jugador Argüello. Corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Está tocando Aldo Benítez. Benítez dejando para Coronel. Coronel lo ve en el medio sector, bien posicionado Aveiro. Aveiro dejando la pelota para Sosa. Recuperando de nuevo Aveiro. Importantísimo en el medio sector el jugador Aveiro. El árbitro está marcando infracciones. Infracción. Corresponde tiro libre. Ya pasando un poco el medio sector. Corresponde para el conjunto aurinegro. Recicladora Caranday, tu centro de reciclado en Limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. El mejor precio para tus materiales reciclados. El local se encuentra en barrio San Agustín, a 200 metros del desvío Salado. Puedes comunicarte con nosotros al 0981 973 524. Levantando Edgar Sosa la pelota. A ver, recuperando Elías, el remate, golazo. ¡Gol! De Guaraní, y estaba donde tiene que estar. Excelente el remate del jugador Neri Castro. Gol de Guaraní. El cabezazo en esta, la habilitación perfecta de Elías Fernández, bajando la pelota y estaba ahí frente al arco el jugador Neri Castro en un derechazo, nada que hacer el portero Néstor Acosta. El partido a los 22 minutos de este primer tiempo ya lo está ganando el conjunto aurinegro por el pie de Neri Castro. 1-0. 1-0 está el partido. 1-0. Qué golazo, Neri. Qué golazo, Neri Castro. Está muy encendido este jugador, siendo ya el goleador de la Precopa Paraguay. El jugador con la camiseta número 10. Importantísimo también como le bajó el jugador Elías Fernández, bajando la pelota, y Neri Castro con un remate certero, levantando la red del portero Néstor Acosta, y 1-0 está ganando el conjunto aurinegro, levantando la pelota, cuidado que está ingresando el conjunto de Cerro Lambaré, le tiene Galeano, a ver qué hace Galeano, le pone muy bien el físico en esta Neri Castro y corresponde tiro de esquina para el conjunto de Cerro Lambaré. El festejo con todo de Neri Castro, con todos los muchachos del conjunto aurinegro. Importantísimo el gol a los 22 minutos de este primer tiempo. Ahí corresponde tiro de esquina, levantando Galeano. Cuidado el cabezazo. El cabezazo en esta del jugador Carlos Espínola. Se le fue arriba y corresponde saque de fondo para el conjunto aurinegro. El marcador del partido es gracias a JHS Oleo Hidráulica. El marcador indica que el conjunto aurinegro está ganando el partido con tanto de Neri Castro por 1-0. Va a salir desde el fondo el portero Víctor Rodríguez. La figura del partido también gracias a Quiero Hamburguesa 100% a la parrilla. Agradecemos también a la cadena Farma Méndez, siempre cuidando tu salud y tu economía. Levantando la pelota y sacando desde el fondo del conjunto de Cerro Lambaré. Recuperando Sosa, dejando la pelota para Nelson Cano. Se equivoca en esta y va saliendo desde el fondo rápidamente Carlos Espínola para la corrida del jugador Rivarola. Néstor Rivarola y sacando desde el fondo el portero Víctor Rodríguez. Tratando de recepcionar a Nelson Cano y va saliendo desde el fondo Ángel Galeano, levantando la pelota, el cabezazo en esta de Coronel, bajando súper bien en esta el jugador Argüello, recuperando de nuevo el conjunto de Cerro Lambaré, llevando la pelota y estaba atento en el fondo Freddy Parodi, el gran capitán que tiene el conjunto
Aurinegro levantando Parodi la pelota para la corrida de Argüello. Corresponde saque de costado para el conjunto de Cerro Lambaré, dice el árbitro del compromiso. Cuidado, quedó sentido. El gran capitán Freddy Parodi, vamos a ver. Ojalá que no sea nada grave. Pero, a ver, que se recupere Freddy Parodi, el gran capitán que tiene el conjunto aurinegro. Agradecemos a Recicladora Carandaí, tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. El mejor precio para tus materiales reciclados. El local se encuentra en barrio Barrio San Agustín, a 200 metros del desvío Salado. Puedes comunicarte con nosotros al 0981-973-524. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Medicamentos nacionales e importados, insumos hospitalarios, perfumería y cosméticos. Aprovecha la promo de los grandes descuentos, bombas, los miércoles y viernes. Hasta el 50% en los 4 sucursales que tiene. El Limpio, Luque, San Lorenzo. Podés realizar tu pedido al 021-782-284 o al WhatsApp 0986-146-322. Se va retirando el gran capitán Freddy Parodi. Se va retirando Freddy Parodi, el gran capitán que tiene el conjunto de Guaraní. Vamos a ver. Mirá, escupiendo también desde arriba al banco de suplente del conjunto aurinegro. Escupiendo, mirá. Escupiendo. Los aficionados del conjunto de Cerro Lambaré. Primera vez que veo eso, peculiar lo que estaba pasando aquí en la cancha. Los chicos se fueron a reclamar algo. Y el escupitazo desde arriba para el banco de suplente del conjunto aurinegro. Sacando desde el fondo el portero Nelson Acosta. Sacando como puede Aldo Benítez. Parece que va a entrar otra vez Freddy Parodi. Va a ingresar de nuevo el gran jugador, el gran capitán que tiene el conjunto aurinegro. Sacando la pelota y levantando Coronel desde el fondo. Uno menos porque está sentido. Pero se le está curando ahí al jugador Parodi. Corresponde tiro de esquina para el conjunto de Cerro Lambaré. Va a ingresar de nuevo. El jugador, el capitán Freddy Parodi. Ingresa, le dice el árbitro del compromiso. Lo vemos un poquito rendegueando al jugador, el gran capitán Freddy Parodi. Levantando la pelota. A ver el cabezazo en esta del jugador Mario Espínola. El remate. ¡Y tapada! ¡Qué tapada de Víctor Rodríguez! Buena esa, Víctor. Víctor Rodríguez y la tapada de la mañana. El portero con la camiseta número 12, Víctor Rodríguez. Le dice que no al jugador Mario Espínola. Y ahora va saliendo rápidamente desde el fondo del conjunto aurinegro. Corresponde saque de costado para el conjunto limpeño. Agradecemos a Autorepuesto Car Shop. Venta de repuestos, accesorios, lubricantes para vehículos en general. Multimarcas. El local se encuentra ubicado en la Ruta 3, General Elizardo Aquino, casi Roberto Benítez. Consultas y pedido de presupuesto al 0981-446-917. Va saliendo y no queriéndose complicar en esta el jugador Ángel Galeano. Y corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Llegamos a los 30 minutos de este primer tiempo. Momento de hidratación en esta linda mañana de domingo. Estamos en la cancha de Teniente Herrero Bueno. La cancha neutral. Estamos en el partido interserial entre el conjunto de Cerro Lambaré versus Guaraní, que lo está ganando el conjunto Guaraní por 1-0 a los 22 minutos de este primer tiempo. El tanto de Neri Castro. Ahí le estamos observando al goleador que tiene el conjunto aurinegro, Neri Castro. Ahí se va retirando también para hidratarse. Lo vemos ahí, Argüello también. A todos los chicos del conjunto aurinegro. Fuerza, chicos, fuerza, chicos. Ahí lo vemos a Jorge Benítez también pasando el agua a sus compañeros. Gran referente también de la Liga Limpeña de Fútbol.
Y acá cerquita de nosotros con la bubucela, como en Sudáfrica 2010. Justo en donde está Marcos, ¿eh? ¿Dónde están las manos mágicas Marcos Vallejo? A los 22 minutos de este primer tiempo, el tanto del goleador Nery Castro y ganando el conjunto aurinegro por 1-0. Agradecemos a Tokyo Detail Studio, detallado automotriz premium, lavado y descontaminación de pinturas, corrección de pinturas, espejado, limpieza express de interior, lavado express. Visita el local en Cuarta Proyectada, casi para Pití, Barrio Santa Librada. Reservas al 0985-989-110 o al 0983-901-170. Chipería 8 de diciembre, la chipa más rica de limpio. Nueva administración, chipa tradicional, chipa SOO con la mejor calidad. Ya recibimos pedidos para Semana Santa. Fulgencio Yegro Casi, Mariscal Estigarribia, consultas al 0992-933-642. También agradecemos a Bodega José Domingo, bebidas heladas con los mejores precios y un local exclusivo para nuestros clientes. Contamos con una extensa selección de productos y promociones todos los fines de semana. Pasá a conocernos en Fulgencio Yegros, Casi Bernardino Caballero, delivery al 0983-850-794. Bodega José Domingo, un saludo muy especial para Javier Infran, un saludo muy especial también para él. De Bodega San José Domingo, Bodega José Domingo. Quinta en lo de Gordito de Embayué, una nueva opción para este verano, muy cerca del centro de la ciudad de Limpio. Todas las comodidades para pasarla bien en familia y grupos de amigos. Consultas y reservas al 0971-744-845. Adrián Autorepuestos, tu vehículo al alcance de tus manos. Importación y exportación de vehículos de todas las marcas. Playas de vehículos sobre la ruta 3 casi O'Higgins, en Loma Pitá, frente a la comisaría 22, con contactos al 0984-249-484. Muchísimas gracias a todas las firmas comerciales también que están apoyando a la transmisión de Limpio Digital. Quedó sentido en esta el jugador Nelson Cano. Nelson Cano que entraba llevando la pelota a Ángel Galeano. Se va recuperando Argüello. Argüello se va recuperando el chiquitito delantero que tiene el conjunto aurinegro. Cabezazo y sacando Fernández. Recuperando la pelota. En esta está el jugador Rivarola. Abriendo por el costado derecho para el jugador Esteban Godoy. A ver qué hace Godoy en esta. Buscando con quién tocar. Levantando la pelota, pero la desvía el jugador Junior Coronel. Y luchando en esta Nery Castro. El árbitro marcando infracción y corresponde tiro libre para el conjunto de Cerro Lambaré. Ese rápido tocando la pelota Héctor Vázquez para la corrida Rivarola. Le pone el físico y sacando desde el fondo Freddy Parodi. Fuerte entrando en esta el jugador con la camiseta número 16 Héctor Vázquez y corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Agradecemos el Matadero y Frigorífico San Pablo, que vemos en la camiseta del conjunto aurinegro. La parte de abajo estamos observando al Matadero y Frigorífico San Pablo SRL. Está tocando la pelota y llevando en esta Rodrigo Dávalos. Dejando para Nelson Cano. Retrocediendo Cano para salir desde el fondo limpiamente el conjunto aurinegro. Tocando Coronel. Lo ve habilitado por el costado izquierdo para la corrida Aldo Benítez. Benítez levantando la pelota y sacando desde el fondo el jugador Espínola. Llevando Galeano. Galeano llevando la pelota. Tocando para el jugador Esteban Godoy. Levantando la pelota y poniendo el físico perfecto en esta Elías Fernández. Y complementando el jugador Aldo Benítez. Pero qué bien está jugando Elías Fernández. El juvenil del conjunto aurinegro. Se van retando. Mirá. Héctor Vázquez cómo le retó a José Jara. Muy nerviosos los chicos de Cerro Lambaré. Recriminándole en esta el jugador Héctor Vázquez a su compañero José Jara.
Levantó la pelota, el cabezazo y para la corrida de Nelson Cano, a ver qué hace. Y sacando como puede. No quiso complicarse, pero levantó la pelota en esta el jugador José Cáceres. Y corresponde tiro de esquina para el conjunto aurinegro. Y el marcador del partido es gracias a JHS Oleo Hidráulico. Muchísimas gracias. El marcador indica que con los pies de Neri Castro a los 22 minutos de este primer tiempo está ganando el conjunto aurinegro por 1-0. Se va a retirar el gran capitán que tiene el conjunto aurinegro. Se retira lesionado. El gran jugador Freddy Parodi se retira e ingresa con la camiseta número 18 el jugador Francisco Escurra. Ingresa Escurra. Entonces por el lesionado Freddy Parodi. De gran partido de nuevo Parodi. Levantando la pelota. A ver qué hace. Para mí que tocó con la mano. El árbitro dice que no. Llevando la pelota. Escurra de un cabezazo y sacando la pelota. Ahí le tiene de nuevo el jugador Aveiro. Aveiro con la pelota, buscando, levantando para la corrida de Nelson Cano, habilitado Nelson Cano, a ver qué hace. La corrida de Nelson, para mí que levantó muchísimo el brazo en esta, el árbitro no vio. Vamos a ver si el árbitro no observó, dice que no. Corresponde lateral para el conjunto de Guaraní. Para mí que levantó muchísimo el brazo en esta el capitán Mario Espínola. Y lesionado, se quedó sentido el jugador Nelson Cano. La nueva saga central, así como está diciendo Tony, la nueva saga central del conjunto de Guaraní, canteranos los dos, Escurra y también Elías Fernández, dos juveniles que vienen en la cantera del conjunto aurinegro. Así que el jugador Escurra y Elías Fernández, levantando la pelota, recibiendo Coronel, saliendo desde el fondo como puede Esteban Godoy, levantando la pelota. Levantó y la pelota en esta Vázquez para la corrida del compañero. Recuperando la pelota en esta está el jugador Escurra. Escurra tratando de llevar la pelota, pero se equivoca y va llevando rápidamente el conjunto de Cerro Lambaré. Escurra levantó la pierna en esta, pero recuperando está el jugador Héctor Vázquez. Vázquez tocando la pelota, le pone el físico en esta Aveiro, pero llevando el jugador con la camiseta número 18, Prieto. Prieto dejando la pelota y sacando desde el fondo sólido el jugador Sosa. Pero de nuevo tiene el conjunto de Cerro Lambaré, recuperando Coronel. Coronel dejando para Aldo Benítez. Benítez tratando de salir desde el fondo. Siempre la segunda pelota complicada. Recibiendo todo el conjunto de Cerro Lambaré. Ahora, cuidado que está llevando Galeano. Galeano dejando la pelota, recuperando el cuello. El árbitro está marcando infracciones. Y corresponde tiro libre para el conjunto de Cerro Lambaré. La hace rápido. Sacando Escurra por un costado. Y la va a recibir Coronel. Coronel tocando para Neri Castro. Qué linda jugada en esta. Neri Castro dejando nuevo para Coronel. Coronel lo ve a Argüello. Argüello bajando para el jugador Neri Castro. La corrida a ver de Nelson Cano. A ver si alcanza Nelson. Peligrosísimo contragolpe. Recibió Nelson Cano. Levantó la pelota. Muy fuerte. Levantó en esta Nelson Cano. Pero qué lindo contragolpe del conjunto aurinegro. Cuidado que se equivoca. El árbitro marcando posición prohibida. Posición prohibida marcando el árbitro del compromiso. Se equivocó en esta el jugador Escurra. Pero menos mal, ya estaba todo anulado, posición prohibida y corresponde saque desde el fondo para el conjunto aurinegro. Tocando Escurra la pelota, dejando para Elías Fernández. Fernández abriendo por el otro costado para que lo recepcione Aveiro. Aveiro tocando la pelota para Sosa. Llevando el nuevo capitán que tiene el conjunto aurinegro, Sosa, para la corrida del jugador Argüello, a las manos del portero Néctor Acosta, y va a salir desde el fondo del conjunto de Cerro Lambaré. A ver, en esta llevando la pelota Galeano. Galeano, el jugador con la camiseta número 6. Infracción de Coronel, corresponde tiro libre para el conjunto de Cerro Lambaré. Tocando la pelota el jugador Pedro Galeano. Galeano levantando la pelota y saliendo como en dos ocasiones el portero Víctor Rodríguez. Y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Vestido de lila, el gran portero que tiene también el conjunto aurinegro, Víctor Rodríguez.
El marcador del partido es gracias a JHS Oleo Hidráulico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El marcador indica que lo está ganando el conjunto aurinegro por 1-0. Gol de Neri Castro a los 22 minutos de este primer tiempo. Está tocando Aldo Benítez, la pelota llevando muy bien en esta el jugador lateral izquierdo que tiene el conjunto aurinegro. Tocando Benítez, buscando la corrida del jugador Neri Castro, recuperando Castro. Ahí a ver qué hace, tocando Castro y el remate de Argüello. El remate de Argüello por sobre el travesaño y se salvó en esta el conjunto de Cerro Lambaré. Qué lindo pase, qué linda jugada de Benítez habilitando a Neri Castro. Neri Castro que lo vio a Argüello y el remate del jugador Junior Argüello por sobre el travesaño y se salvó en esta el conjunto de Lambaré. Va saliendo desde el fondo el portero Néstor Acosta. El cabezazo de Elías Fernández. Complementa muy bien en esta Héctor Vázquez. Tocando la pelota para Galeano. La corrida ahora del jugador Cristian Prieto. A ver, le está corriendo Escurra. Llevando Prieto la pelota. Sacando Escurra muy bien. La pelota. Y va a recuperar Nelson Cano. Retrocediendo Cano. Tocando con Dávalos. Le tiene a Beiro. Aveiro tocando para Nelson Cano. De nuevo tocando para el jugador Dávalos. Recuperando desde el fondo José Cáceres. Dejando para Galeano. Recuperando Edgar Sosa. El árbitro está marcando infracción y corresponde tiro libre para el conjunto aurinegro. Agradecemos a Quiero Hamburguesa 100% a la parrilla. Ya pasaste a probar las hamburguesas más ricas de la ciudad de Limpio, con pan artesanal, medallones de carne, queso cheddar y salsa especial. Pasá a conocer nuestro nuevo local, ubicado en la avenida San José, casi Capitán Medina, al lado mismo de la Municipalidad de Limpio. Hacé tu pedido al delivery 0982 901 465. Domingo en familia, observando el partido, el gran partido entre el conjunto aurinegro y el conjunto de Cerro Lambaré. Muy bien, en esta la jugada de Esteban Godoy, el jugador con la camiseta número 2, llevando en esta, levantando la pelota, pero estaba atento y sacando por un costado el jugador Edgar Sosa y corresponde saque de costado para el conjunto de Cerro Lambaré. Tocando Pedro Galeano la pelota, abriendo y posicionando en esta el jugador Ángel Galeano. El remate de Ángel, fuerte el remate de Ángel, pero sin dirección. Y va a salir desde el fondo el portero Víctor Rodríguez. El comentario gracias a Cadena Farma Méndez. Cuida tu salud y tu economía. La figura del partido es gracias a Quiero Hamburguesa 100% a la parrilla. El marcador del partido gracias a JHS Oleo Hidráulico indica que el marcador lo está ganando el conjunto aurinegro por 1-0. Levantó la pelota, le tiene Argüello, retrocediendo para Edgar Sosa. Sosa abriendo por el otro costado, tocando con Aveiro. Aveiro lo ve mejor posicionado y la corrida del jugador Rodrigo Dávalos. Buena la corrida en esta de Dávalos. Abriendo la pelota para Nelson Cano. A ver qué hace Nelson. Tocando de nuevo para Dávalos. A ver el Dávalos. El remate, gol. Golazo. ¡Gol! Guaraní, 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 Guaraní. Y cuando no, siempre bien posicionado este goleador, tremendo goleador, tremendo jugador Neri Castro, pero la jugada previa exquisita, la habilitación del jugador Nelson Cano para el jugador Rodrigo Dávalos. Dávalos le sirve la pelota y el goleador donde tiene que estar, Neri Castro. Neri Castro marca el segundo tanto a los 44 minutos de este primer tiempo. El conjunto aurinegro ya está ganando el partido por 2-0. Y qué golazo, qué jugada monumental y qué satisfacción, qué alegría tremenda. El conjunto de Guaraní está ganando el partido por 2-0. 2 goles de Neri Castro. El marcador del partido, gracias a JHS Oleo Hidráulico, indica que el conjunto de Guaraní está ganando el partido por 2-0. Mirá lo que hizo. Vamos a ver si toma una determinación el árbitro del compromiso. Hizo la infracción y luego le unió el remate que va en perjuicio del jugador Eduardo Aveiro. Y vamos a ver si toma alguna determinación el árbitro del compromiso. Fuerte fue la infracción abajo del jugador Pedro Galeano.
Y corresponde tiro libre para el conjunto aurinegro. Guaraní, quien está ganando el partido por 2-0. Dos tantos de Neri Castro. Qué linda la jugada. No me voy a cansar de decir la jugada. Nelson Cano habilitando al jugador Rodrigo Dávalos. Dávalos lo ve bien posicionado a Neri Castro. Y Neri empujando con la derecha. Y el segundo gol para el conjunto aurinegro. Le está tocando Escurra. Escurra dejando para Coronel. Coronel levantando la mirada y lo ve muy bien al jugador Neri Castro. Dejando y saltando Neri Castro, pero saliendo desde el fondo el capitán. Camiseta número 13, Mario Espínola. Le pone el físico, mirá. Está jugando arriba y le da un golpe. Para mí que está muy mal eso, árbitro. Si vos no tomás una determinación rápido, se te va a ir el partido. Le hace la falta abajo, pero le da un golpe con la mano arriba. El golpe arriba. Vamos a ver. Porque cada vez que hacen una infracción, la verdad, abajo de la infracción, pero arriba con la mano siempre fuerte. En el conjunto de Cerro Lambaré. Ya vimos 2 o 3 ocasiones, ya estamos observando. Levantando la pelota y sacando desde el fondo del conjunto de Cerro Lambaré. Fuerte en esta, Alía Fernández recuperando la pelota Jara. Tocando con el jugador Vázquez. Vázquez retrocediendo la pelota para Pedro Coronel. Llega en la marca ahora Argüello. Coronel llevando, recuperando Aldo Benítez, tocando con Aveiro. Aveiro reseccionando, dejando para el jugador Coronel. Y final del primer tiempo. Y con el marcador 2-0 a favor del conjunto aurinegro. 2 para el conjunto de Guaraní. 2 goles de Neri Castro en este primer tiempo. Ahí estamos observando al goleador del conjunto aurinegro, Neri Castro. Goles a los 22 minutos de este primer tiempo y 44 minutos de este primer tiempo. Importantísimo la incorporación de Neri Castro en el conjunto aurinegro. 2-0 está ganando el conjunto limpeño. Agradecemos a Quiero Burguesa, hamburguesa 100% de la parrilla, a Mini Bodega Francis, a JHS Oleo Hidráulico, Recicladora Carandaí. Muchísimas gracias a Cadena Farma Méndez, Autorepuesto Car Shop, Tokio Detail Studios, Detallado Automotriz Premium, Chipería 8 de diciembre. También agradecemos a Bodega José Domingo, Quinta en lo de Gordito de Embayué, Adrián Automotores, también a Matadero y Frigorífico San Pablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Limpio Digital, tratando de llevar siempre las mejores emociones para que todo limpio pueda observar el gran partido que está haciendo el conjunto aurinegro, ya ganando el partido por 2-0. 2 goles de Neri Castro, como estamos diciendo. A los 22 minutos de este primer tiempo, un golazo, tremendo zapatazo del jugador Neri Castro. El segundo tanto a los 44 minutos de este primer tiempo. Un remate y una gran jugada Nelson Cano, habilitando al jugador Rodrigo Dávalos. Dávalos lo ve muy bien posicionado a Neri Castro y Neri Castro la empujó con la pierna derecha. 2-0, el triunfo del conjunto aurinegro cuando se vaya este primer tiempo. El equipo completo hoy de Limpio Digital también trabajando a full. Está el compañero Marcos Vallejos, la mano mágica. Allá arriba lo vemos al gran chiquitito, gran camarógrafo. Hoy no es parte baja porque está arriba, ahí lo estoy observando. Al gran Gustavito, alias Chino, más conocido como Chino me estaban diciendo. Así que un saludo muy especial también para Chino que está trabajando con nosotros. Y Tony Solalinde, hoy sin la presencia femenina. No pudieron venir. Mía Romero, la comentarista. Así que un saludo muy especial para Mía también. Y para Ángela Ruiz Díaz. Ángela Ruiz Díaz, también la voz comercial, que hoy no pudo estar con nosotros. Muy complicado, es domingo a la mañana, Marco. Muy complicado, Cierto, eso es la verdad también. Un gran trabajo también de Marcos. Ayer, en un partidazo, también estuvo trabajando a full.
El gran operador Marcos Vallejos, ¿eh? Vamos a ver si tenemos algunos mensajes. Vamos a estar leyendo el apoyo para el conjunto aurinegro. Un saludo muy especial para Fabio González, que hoy está de cumpleaños. Muchísimas felicidades para vos, Fabio González, el cortador principal, el gran cortador de Body Club. Así que un saludo muy especial para Fabio González. Hoy está de cumpleaños. Muchísimas felicidades y que la pase súper bien en familia. Estamos en el Interserial de la Precopa Paraguay, con triunfo del conjunto aurinegro por 2-0. Edgar Rodríguez dice, vamos Guaraní. Hernán, ¿quiénes son los suplentes de Guaraní? Enseguida vamos a estar dando lectura. Derlis Olmedo, Opelio Rubio, Olmedo te saluda. Saludo muy especial también para un gran amigo, Derlix Olmedo. Juan Esteche, Hoita Junior dice, partidazo también de Junior Coronel. Pamela Ramos, ¿puedes decir, porfa, quiénes metieron los goles? Los 2 goles de Neri Castro. A los 22 minutos de este primer tiempo y a los 44 minutos también del primer tiempo, 2-0 está ganando el conjunto de Guaraní. Heriberto Venegas, también una gran persona, un gran periodista deportivo también que está observando el partido. Una pronta recuperación para vos, Don Eri. Así que un saludo muy especial para vos y para toda la gente de Piquetecue. Gabriel Domínguez también, un saludo muy especial para un gran colega, Gabriel Domínguez, gran comentarista, también hace de relator, una gran persona. El profe, para mí un profe, fue mi profesor, Gabriel Domínguez, el gran periodista deportivo de la ciudad de Limpio. Un saludo muy especial para vos, Gabriel, y para todo el equipo de Pasión Deportiva, también a Salustiano y a Gilberto, que lo estoy observando por acá. A Gilberto, que está trabajando hoy por acá. Así que un saludo muy especial para Gabriel Domínguez. Marcos, el profe. Del profe de Cerro Lambaré. Despacito no me voy a decir, Marcos. El director técnico de Cerro Lambaré, Mario Espínola. Pero la verdad, como está diciendo Espínola, así mismo, A Rodrigo Daniel también un saludo, está observando el partido. Walter Romero, Fuerza Guaraní. Los mensajes que están llegando a través de Limpio Digital. Un domingo, hermoso domingo de mañana, donde todo el equipo de Limpio Digital viene a acompañar al conjunto aurinegro. Vamos a ver, con este marcador, Guaraní se va a posicionar en la tabla como puntero con 6 puntos. Mientras tanto, que el conjunto de Cerro Lambaré se va a quedar con un punto. Recordemos que en la Serie A, Cerro Lambaré 1 punto, Porvenir 1 punto, 0 punto para el conjunto de 3 de mayo. Mientras tanto, en la Serie B, en Guaraní con estos 6 puntos, falta jugar también el conjunto de 8 de septiembre versus General Artigas. Lo recordamos que hasta el momento tiene 3 puntos también el conjunto de 8 de septiembre de Areguá, que hoy estarán jugando también su partido para ver quién se queda con el triunfo. Rodrigo Vera, excelente la transmisión, acá compartiendo y viendo el partido con mi señora Carolina Núñez, futura mami, dice, saludos para ella. Así que un saludo muy especial para la señora Carolina Núñez, futura mami. Muchísimas felicidades también a Rodrigo Vera, los padres también que van a ser futuros padres. Así que un saludo muy especial también para ustedes que están observando el partido a través de Limpio Digital. Enseguida vamos a volver para todas las emociones del segundo tiempo. Pueden enviar su mensaje sin ningún problema, vamos a estar leyendo. Muchísimas gracias a todas las firmas comerciales que siempre nos apoyan y están con nosotros.
Ya en instantes va a comenzar el segundo tiempo aquí en el coqueto estadio de Teniente Herrero Bueno en la ciudad de Luque. Un partido interserial entre el conjunto de Guaraní de Limpio, que está ganando por 2-0 versus Cerro Lambaré. Muchísimas gracias también a Víctor Valiente y Barrola Tormenta, que está observando desde Areguá, un gran amigo también que está en sintonía. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades también para Víctor Valiente Tormenta. Benja también, siguiendo el equipo. Muchas bendiciones. Vamos, Guaraní. Ahí está, muchísimas gracias, Benja. Agradecemos a Quiero Hamburguesa 100% a la parrilla, Mini Bodega Francis, JHS Oleo Hidráulico, Recicladora Carandaí, Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía, Autorepuesto Car Shop, a Tokio Detail Studio, también un saludo muy especial para Chipería 8 de diciembre, a Bodega José Domingo, a Quinta en lo de Gordito de Embayué, Adrián Automotores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también a Matadero y Frigorífico San Pablo, muchísimas, pero muchísimas gracias. Va a comenzar el segundo tiempo, empezó a mover el conjunto de Guaraní, lo empezó a mover el jugador Neri Castro. Está llevando la pelota y saliendo desde el fondo ahora el conjunto aurinegro, levantando Fernández la pelota, ahí le tiene Argüello, dejando la pelota para el goleador Neri Castro. Neri Castro viendo muy bien posicionado al jugador Nelson Cano, luchando en esta el jugador Ángel Galeano, llevando Galeano, dejando para el jugador camiseta 6 Galeano también. Galeano tocando para Galeano, se le fue la pelota y corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Sacando Nelson Cano la pelota para la corrida del jugador Aveiro. Se lanza en esta el jugador Carlos Espínola, lo toca y corresponde tiro libre para el conjunto de Guaraní. Quiero hamburguesa 100% a la parrilla. Ya probaste las hamburguesas más ricas de la ciudad de Limpio. Con pan artesanal, medallones de carne, queso cheddar y salsa especial. Vas a conocer el nuevo local ubicado en Avenida San José, casi Capitán Medina, al lado mismo de la Municipalidad de Limpio. O hacé tu pedido, tenemos delivery, contactos al 0982-901-465. Mini Bodega Francis también, venta de bebidas heladas, todo para la canasta familiar, con descuentos especiales para clientes mayoristas. Carnicería habilitada, también te aguardamos en Avenida San Francisco, esquina Filadelfia, barrio Bayué. Comunicate con nosotros con Mini Bodega Francis al 0994-499-280. Recuperando la pelota en esta está el jugador Galeano. Tocando la pelota para el jugador camiseta 18 Cristian Prieto. Los suplentes del conjunto aurinegro, vamos a decir. Camiseta número 1 para Adolfo León. Escurra, que acaba de ingresar. 14 Jorge Benítez, el legendario Jorge Benítez. También está Freddy Villagra, Wilson Ruiz, Sebastián Varela y Víctor Coronel, los suplentes del conjunto aurinegro. Mientras tanto, los suplentes del conjunto de Cerro Lambaré, Francisco Rojas, Pablo Salinas, Víctor Verón, Renato Ruiz, Cristian Prieto, Luis Sino. Cuidado, está saliendo desde el fondo del portero y le está cubriendo entre tres. Y va recuperando el jugador Galeano. Dejando para el jugador con la camiseta número 2, Esteban Godoy. Godoy lo ve bien posicionado en esta al jugador Héctor Vázquez y corresponde tiro libre para el conjunto de Cerro Lambaré. Hoy los extremos así por derecha, lo estamos observando. Está marcando infracción de Escurra, un tiro libre peligrosísimo a su favor del conjunto de Cerro Lambaré. Infracción innecesaria en esta del jugador Francisco Escurra y corresponde tiro libre para el conjunto de Cerro Lambaré. Peligrosísimo tiro libre tiene a su favor el conjunto de Lambaré. Vamos a ver, colocando la pelota está el jugador camiseta número 6, Pedro Galeano. Se le va acercando también Héctor Vázquez. Ahí está el centro del jugador. Directo al arco, Pedro Galeano. Galeano y el tiro libre para el conjunto de Cerro Lambaré. En la barrera lo vemos a 2, 4, 6 muchachos del conjunto aurinegro. Grande también el centro delantero José Jara también, que está ahí. Autoriza el árbitro, el centro, el remate, gol.
Gol del conjunto de Cerro Lambaré. El tanto de José Jara. Tapó en esta monumental el portero Víctor Rodríguez. Le quedó de nuevo la pelota a José Jara. Y a los 3 minutos de este segundo tiempo, rápido el descuento para el conjunto de Cerro Lambaré. José Jara acaba de marcar a los 3 minutos del segundo tiempo. A los 3 minutos de este segundo tiempo, el tanto del conjunto de Cerro Lambaré, de su goleador José Jara. Y 2-1 está el partido, ¿eh? Una falta innecesaria, como estábamos diciendo, al borde del área del jugador Francisco Escurra. Y levantando la pelota, pero directo al arco y desviando el portero Rodríguez. Y atento José Jara de Palomita. 2-1 para el partido hasta el momento. Ahí tiene José Jara. Marca Fernández, recuperando Escurra, abriendo por el costado izquierdo para que lo lleve Aldo Benítez. Benítez buscando con quién tocar, dejando para el jugador Argüello. Chiquitito jugador, delantero también que tiene el conjunto de Guaraní, tocando con el jugador Aveiro. A ver qué hace Aveiro, abriendo por el costado derecho para que lo recepcione Nelson Cano. A ver qué hace Nelson Cano, levantando la pelota Nelson Cano. Se le pasó al jugador Neri Castro, pero recuperando la posición Neri Castro, retrocediendo para Coronel. A ver qué hace Coronel en esta, tocando para Nelson Cano, sacando desde el fondo, rebotando por Cano, a las manos del portero Néstor Acosta, y va a salir desde el fondo el conjunto de Cerro Lambaré. Sacando de nuevo la pelota, recuperando está el conjunto de Cerro Lambaré que quiere el empate, llevando la pelota y recuperando el jugador Rodrigo Dávalos, dejando para Nelson Cano, la corrida de Cano, recuperando el jugador con la camiseta número 20, Ángel Galeano, tocando para Pedro Galeano, dejando para el jugador Ángel Galeano de nuevo, tocando Cristian Prieto, abriendo por derecha para la corrida de Vázquez, remate y sacando desde el fondo Escurra, ya nadie está arriba en el conjunto aurinegro. 2-1 está el partido, 2-1 lo está ganando el conjunto aurinegro. Agradecemos a JHS Ole Hidráulico, reparación de amortiguadores sin fin, bombas hidráulicas, cremalleras hidráulicas, cilindro. El local se encuentra en Avenida San José Sur, a 200 metros del desvío Salado, en la ciudad de Limpio. Consulta de presupuesto al 0982-435-657. Recicladora Canandaví, tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. El mejor precio, cuidado al remate. El árbitro marcando infracciones. Y otro contragolpe peligroso lo tuvo a su favor el conjunto de Cerro Lambaré. Y muy sentido el portero Víctor Rodríguez. A ver. Muy sentido el portero Víctor Rodríguez. Se va recuperando. Gran portero Víctor Rodríguez. Recicladora Canandaví, tu centro reciclado en la ciudad de Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. El mejor precio para tus materiales reciclados. El local se encuentra en barrio San Agustín, a 200 metros del desvío Salado. Puedes comunicarte con nosotros al 0981-973-524, al 0982-939-414. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Medicamentos nacionales importados, insumos hospitalarios, perfumería, cosméticos. Aprovecha la promo de los grandes descuentos bombas. Los miércoles y los viernes tenemos descuentos hasta el 50%. En sus 4 sucursales, Limpio, Luque, San Lorenzo, puedes realizar tus pedidos al 021-782-284 o al WhatsApp 0986-146-322. Recuperando de nuevo Pedro Galeano, buscando con quién tocar, levantando la pelota en esta. Cuidado que está entrando el jugador José Jara, sacando Rodrigo Dávalos. Tratando de recepcionar, pero sacando de nuevo de cabeza el jugador Dávalos. Ingresó más encendido en este segundo tiempo el conjunto lambareño. Vamos a ver qué hace Rodrigo Dávalos, le pone el físico. Y corresponde saque de costado para el conjunto lambareño. Ahí le tiene Pedro Galeano, levantando la pelota. El pecho, cuidado que le dejando ahí para... Ahí estuvo atento Víctor Rodríguez. Atento el portero Víctor Rodríguez. Le quedó picando ahí. Estuvo ingresando de nuevo José Jara,
pero primero llega a las manos del portero Víctor Rodríguez y va saliendo desde el fondo el conjunto aurinegro, recuperando de nuevo la pelota el conjunto lambareño, llegando Mario Espínola, recuperando en esta hora está Neri Castro levantando la pelota para el jugador Nelson Cano, saliendo el portero Néstor Acosta levantando la pelota y va saliendo desde el fondo de nuevo el conjunto lambareño, se lanza Aveiro pero no alcanza, tocando Galeano para la corrida del jugador Néstor Rivarola dejando pero está sacando desde el fondo rápidamente Escurra tratando de llevar ahora Sosa, cuidado que se le queda de nuevo al jugador camiseta número 18 Cristian Prieto, llevando Prieto habilidoso el jugador, le pone el físico Coronel, vamos a ver y saliendo rápido desde el fondo del conjunto aurinegro, la tiene Aldo Benítez, levantando Benítez la pelota, el cabezazo defensivo es del jugador José Cáceres, recuperando de nuevo Sosa, dejando y picando la pelota en el medio sector, luchando en esta Cano, pero recuperando está el jugador Cristian Prieto, dejando para Galeano levantando la pelota, a ver qué hace, y se cruzó Escurra en esto, peligroso de nuevo contragolpe, se va despertando de a poquito el conjunto lambareño, pero está llevando Neri Castro, levantando la pelota para la corrida de Nelson Cano, a ver si alcanza Nelson Cano, es peligroso, peligrosísimo contragolpe, va Nelson Cano y el remate a las manos del portero Néstor Acosta y va saliendo desde el fondo del conjunto de Cerro Lambaré. Linda la proyección de Nelson Cano tratando de llevar la pelota, pero estuvo atento el portero Néstor Acosta, sacando rápidamente de nuevo, tocando en el medio sector, llevando el jugador con la camiseta número 6 Pedro Galeano tocando la pelota, dejando para el jugador Rivarola tratando de llevar, le pone el físico, mirá, de nuevo la infracción, mirá, y le pega de nuevo arriba y el árbitro no marca ninguna determinación, le marca infracción, pero no saca la tarjeta, Muy permisivo el árbitro del compromiso. En 2 o 3 ocasiones ya vemos la reacción así del conjunto lambareño, a ver. No saca tarjeta amarilla el árbitro del compromiso, corresponde tiro libre para el conjunto de Guaraní. Cayó sentido Rodrigo Dávalos, Sentido lateral derecho que tiene el conjunto aurinegro. Ojalá que no sea nada. Que no sea nada Rodrigo Dávalos. Agradecemos a Autorepuesto Car Shop de CRL. Venta de repuestos, accesorios, lubricantes para vehículos en general, multimarcas. El local está ubicado en Ruta 3 General Aquino. Casi Roberto Benítez. Consultas y pedidos al 0981 446 917. Tokio Detail Studio, detallado automotriz premium, lavado y descontaminación de pintura, corrección de pintura, espejado, limpieza de express del interior, lavado express full. Visita el local en Cuarta Proyectada, casi para Pití, barrio Santa Librada. Reservas al 0985 989 110. Llevando Nelson Cano la pelota. Contragolpe peligrosísimo que tiene el conjunto aurinegro, dejando con Coronel levantando la pelota, a ver, el cabezazo de Neri Castro y va a salir desde el fondo del conjunto lambareño. En esta de nuevo un contragolpe peligrosísimo que tuvo a su favor el conjunto aurinegro y va a salir desde el fondo el portero Néstor Acosta. Agradecemos a Chipería 8 de diciembre, la chipa más rica de la ciudad de Limpio, nueva administración. Chipa tradicional, chipa SOO, con la mejor calidad. Recibimos pedidos para Semana Santa, Fulgencio Yegro, esquina casi Mariscal Estigarribia. Pedidos al 0992-933-642. Recuperando el lateral izquierdo Benítez, llevando la pelota Benítez, tocando con Coronel. Estuvo atento, a ver, y saliendo ahora desde el medio sector el conjunto lambareño, llevando el peligrosísimo Cristian Prieto la pelota, buscando la corrida del jugador Esteban Godoy, y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro, que está ganando el compromiso por 2-1. El marcador del partido es gracias a JHS Oleo Hidráulico. Indica que el conjunto aurinegro está ganando el partido por 2-1. Levantando la pelota. Levantando la pelota en esta JHS Oleo Hidráulica. Ahí está, un saludo muy especial también para ellos. El marcador que indica 2-1 ganando el conjunto aurinegro. Llevando Galeano, levantando la pelota para la corrida en esta del jugador. Camiseta 8, 11, Rivarola, levantando Rivarola, sacando Fernández.
Sacando Fernández, el árbitro marcando infracción en perjuicio de Elías Fernández y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. La figura del partido es gracias a Quiero Hamburguesa, hamburguesa 100% a la parrilla. Así que un saludo muy especial también para toda la gente de Quiero Hamburguesa. Si querés probar la hamburguesa más rica de la ciudad de Limpio, te recomiendo Quiero Hamburguesa, hamburguesa 100% a la parrilla. Va a salir desde el fondo levantando la pelota el portero Rodríguez. El cabezazo es defensivo, luchando Cano. Le queda la pelota para Neri Castro. Metiendo nuevo Neri Castro la pelota. Le queda de nuevo para Neri. Ahí está recibiendo Coronel. A ver qué hace Coronel. Perfilándose Coronel. El remate. Fuerte el remate de Coronel. El árbitro está marcando infracción y tarjeta amarilla para el jugador Carlos Espínola. Fuerte y entró Carlos Espínola y tarjeta amarilla para el jugador a los 14 minutos de este segundo tiempo. Tarjeta amarilla para Carlos Espínola y corresponde tiro libre. Peligrosísimo que tiene a su favor el conjunto aurinegro. 14 minutos de este primer tiempo. Colocando la pelota está el jugador Neri Castro. También lo vemos a Coronel. Conversando Coronel con Neri Castro. Dejando ahora Neri Castro la pelota. Dejando para que lo ejecute Coronel. Cambio están pidiendo también. Vamos a ver un jugador de Cerro Lambaré que está en el piso. El jugador número 20. Número 20, Ángel Galeano, sentido en el conjunto de Cerro Lambaré. De gran partido también este jugador, Ángel Galeano. Estamos en la cancha Teniente Herrero Bueno de la ciudad de Luque. Un campo neutral en lo que sería la interserial de la Precopa Paraguay. Precopa Paraguay entre el conjunto de Guaraní y el conjunto de Cerro Lambaré. La Libertadores está jugando Olimpia, también Guaraní que va a entrar. Olimpia que juega esta semana, juega ante el conjunto colombiano. Dos cambios están preparando el conjunto de Cerro Lambaré. Corresponde tiro libre para el conjunto de Guaraní. Va Coronel levantando la pelota. Y el remate de Coronel. Desviando el portero Néstor Acosta. Y corresponde tiro de esquina para el conjunto aurinegro. Gran pelotazo en esta metió el jugador Junior Coronel. Corresponde tiro libre para el conjunto aurinegro. Ingresa con la camiseta número 14 el jugador Pablo Salinas. Se retira camiseta número 20 Ángel Galeano. Ingresa con la camiseta número 9 el jugador, Luis Sino. Y se retira con la 2 Esteban Godoy. Levantando la pelota, el cabezazo de Coronel. Sacando como puede el portero. El árbitro ya marcando infracción en ataque. Y va a salir desde el fondo del conjunto de Cerro Lambaré. Dos cambios, con esto ya van 3 cambios en el conjunto de Cerro Lambaré. Recordemos, en la lesión de Lucas Espínola ingresó con la camiseta número 18 Cristian Prieto. Vamos a ver, corresponde tiro libre en defensa para el conjunto de Cerro Lambaré. Va a sacar Néstor Acosta, el portero de Cerro Lambaré. Ingresó otro centro delantero en el conjunto lambareño. Levantó la pelota el portero Néstor Acosta, pero se le fue. Corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Agradecemos a Bodega José Domingo, bebidas bien heladas con los mejores precios y un local exclusivo para nuestros clientes. Contamos con una extensa selección de productos y promociones todos los fines de semana. Pasá a conocernos en Fulgencio Yegros Casi, Bernardino Caballero, delivery al 0983-850-794. Cuidado que está llevando el recién ingresado Pablo Salinas. Salinas dejando la pelota de nuevo también y sacando a Edgar Sosa. Corresponde saque de arco para el conjunto aurinegro. Se conectaron los recién ingresados Pablo Salinas, camiseta número 14, y Luis Sino. Menos mal estuvo atento en esta
Edgar Sosa. La pelota que rebota de nuevo por Sino. Y corresponde tiro libre para el conjunto de Guaraní desde el fondo. Rodríguez. Levantando Rodríguez la pelota. Cabezazo de Nelson Cano. Queda abollando la pelota con el jugador Aveiro. El árbitro marcando infracciones. Infracción del jugador camiseta número 14 recién ingresado. Vamos a ver. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el jugador. Vamos a ver. No, fuerte fue. Fuerte fue la entrada en esta. A ver qué determinación toma el árbitro del compromiso. El número 14, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el jugador recién ingresado Pablo Salinas. Tarjeta amarilla. A los 19 minutos de este segundo tiempo. Tarjeta amarilla para Pablo Salinas. Se va recuperando Nelson Cano. Fuerte ingresó Salinas en esta. De nuevo le cubre Salinas, marcando a Nelson Cano. Aveiro abriendo por el costado derecho para Coronel. Coronel levantando la pelota. A ver qué hacen. Está luchando de nuevo Coronel. Coronel metiendo la pelota por el palo. Por el travesaño. Se salvó en esta el conjunto lambareño. Recuperando a Argüello. A ver qué hace Argüello. Levantando la pelota para ver el cabezazo de Elías Fernández. Y tapando el portero Nelson Acosta. Y va llegando de nuevo de a poquito el conjunto aurinegro. El travesaño le dijo que no. Y luego el portero Nelson Acosta. Cuidado que está llevando la pelota ahora, recuperando Nelson Cano. Cano con la pelota, buscando la salida rápida en esta de Argüello. El chiquitito Argüello corriendo y la marca en esta del jugador con la camiseta número 3, el capitán Mauro Espínola. Llevando Espínola la pelota y saliendo desde el fondo del conjunto de Cerro Lambaré. Tocando la pelota para el jugador Prieto. Llevando Prieto la pelota. Ingresando muy bien y sacando desde el fondo Escurra. Parando con el pecho Galeano. El árbitro dice que fue con el hombro, que no fue con la mano. Levantando Galeano. Menos mal, sin dirección. Va dejando picar el portero Víctor Rodríguez y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Agradecemos a Quinta en lo de Gordito de Mbayué, una nueva opción para este verano, muy cerca del centro en la ciudad de Limpio. Con todas las comodidades para pasarla bien en familia y grupos de amigos. Consultas y reservas al 0971-744-845. Adrián Automotores, tu vehículo al alcance de tus manos. Importación y exportación de vehículos de todas las marcas. Playa de vehículos sobre la ruta 3, casi O'Higgins, en Loma Pitá, frente a la comisaría 22. Teléfono al 0984-249-484. Muchísimas gracias también para Adrián Automotores. Saque de costado para el conjunto lambareño. Levantó la pelota. Recepcionando muy bien en esta Rivarola. Dejando para el jugador Héctor Vázquez. Tocando para Sino. Sino que la pierde y recuperando está el jugador Coronel. Junior Coronel llevando la pelota. Abriendo por el costado izquierdo para el contragolpe del conjunto aurinegro. Ahí le tiene Neri Castro. A ver qué hace Neri. Neri mirando, levantando la pelota para el jugador Nelson Cano. Dejando picar Nelson Cano, pero recibiendo muy bien la pelota. Nelson Cano retrocedió para Argüello. A ver qué hace Argüello en esta. Llevando el jugador chiquitito que tiene el conjunto de Guaraní. Tocando con Aveiro. Corriendo Dávalos. La tiene Aveiro. Dejando para Nelson Cano. A ver qué hace Nelson. Nelson, a ver qué hace. Retrocede la pelota nuevo para Argüello. Tocando nuevo para Nelson Cano. Sacando desde el fondo. Barriéndose en esta el jugador Salinas. Cuidado que está llevando el jugador Nelson Rivarola. Rivarola habilidoso el jugador con la camiseta número 11. Le marca Escurra. Pero quedando la pelota de nuevo para el jugador Sino. Muy rápido y saliendo desde el fondo Aldo Benítez. El jugador lateral izquierdo que tiene el conjunto aurinegro. Tocando con Coronel. Coronel con la pelota. Tratando de salir limpiamente desde el fondo del conjunto aurinegro. Coronel tocando la pelota para el jugador Nelson Cano. Jugador con la camiseta número 7, goleador, gran goleador también, goleador de la Liga Limpeña de Fútbol, es este jugador Nelson Cano. Y lo sigue también Neri Castro como goleador de la Liga Limpeña de Fútbol. Ahí está llevando la pelota y recuperando a Aveiro, dejando para la corrida Nelson Cano. A ver Cano,
Tocando la pelota en esta Cano, mirando, levantando la mirada al centro, tratando de cabecear. Neri Castro muy fuerte y va saliendo por el costado derecho el conjunto de Cerro Lambaré, llevando a Héctor Vázquez la pelota. Vázquez levantando la mirada y tocando, sacando Aldo Benítez, tocando para la corrida de Coronel. Coronel levantando la pelota, fuerte. Buscando sorprender al portero Néstor Acosta y va saliendo de nuevo desde el fondo el conjunto de Cerro Lambaré. Quedó como lateral derecho el jugador camiseta número 16, Héctor Vázquez. Sacando Rivarola, ahí le tiene Sino. Infracción en perjuicio de Sosa y va a salir desde el fondo el conjunto de Guaraní. Agradecemos a Quiero Burguesa, hamburguesa 100% a la parrilla. Ya pasaste a probar las hamburguesas más ricas de la ciudad de Limpio, con pan artesanal, medallones de carnes, queso cheddar y salsa especial. Para conocer el nuevo local ubicado en la avenida San José, casi Capitán Medina, al lado mismo de la Municipalidad de Limpio. O hace tu pedido al delivery 0982-901-465. Tocando Coronel la pelota, pierde en esta y llevando la corrida de Rivarola. Rivarola con la pelota, tocando con Sino. De nuevo tocando la pelota para Rivarola. Recepcionando muy bien en esta el jugador Cristian Prieto. Prieto tratando de habilitar a Sino. Dejando picar Víctor Rodríguez. Y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Estamos en el campeonato, campeón de campeones, Precopa Paraguay. La Federación del Fútbol del 11º Departamento Central. Ahí estamos en la cancha Teniente Herrero Bueno, donde el conjunto aurinegro está ganando el partido por 2-1. Un partido interserial. El marcador del partido indica, y gracias a JHS Oleo Hidráulico. Así que un saludo muy especial para la gente de JHS. Indica que el marcador lo está ganando el conjunto aurinegro por 2-1. Está recuperando Galeano. Tocando la pelota. Tratando de habilitar a Sino. El cabezazo de Sino en esta. Y va cubriendo la pelota ahora Fernández. Fernández dejando para Dávalos. Rodrigo Dávalos sacando desde el fondo. Levantando la mirada. El centro. El árbitro está marcando infracción. Infracción. Y corresponde tiro libre para el conjunto de Cerro Lambaré. Colocando la pelota está el jugador Pedro Galeano, de gran partido. Pedro Galeano en el conjunto lambareño. Dando indicaciones también el director técnico. Cuidado, en está el centro y sacando Fernández desde el fondo. Y sacando el juvenil Fernández. Y va saliendo desde el fondo el conjunto de Guaraní. Lindo. Casi se cayó Tony tratando de atar la pelota, Marco. Mostrando toda la técnica de Tony Solalinde. Bajando la pelota. Corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Lo va a sacar Rodrigo Dávalos. Tocando la pelota para Argüello. El director técnico del conjunto aurinegro, Aldo Florentín. Dando permanentes indicaciones a Argüello. Vení a buscar la pelota, le dice. Ahí está recuperando el conjunto lambareño. Cuidado que está llevando Pedro Galeano. Cuidado que le quedó para Escurra. Menos mal que estuvo atento Aldo Benítez. Y sacando Benítez desde el fondo. Y se le fue. Menos mal que estaba Benítez ahí. Pifió la pelota en esta el jugador Escurra. Y Aldo Benítez sacando como puede el lateral izquierdo que tiene el conjunto aurinegro de gran partido en esta tarde, en esta mañana, perdón, de Aldo Benítez. Tocando la pelota Escurra, dejando para Aldo Benítez, sacando de nuevo Aldo Benítez y corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Una linda mañana la que estamos viviendo en la cancha de Teniente Herrero Bueno. Tocando la pelota y recuperando el conjunto de Lambaré. Levantando la pelota en esta, el cabezazo y dejando picar. Cuidado que se quedaron sentidos dos jugadores de Guaraní. Uno es Rodrigo Dávalos y el otro es Elías Fernández. Choque de cabeza
entre compañeros ahí. Vamos a ver, muy sentido lo vemos a Rodrigo Dávalos y a Elías Fernández. Ahí está un saludo muy especial para Javier Infran Soto, que está observando también la transmisión. Muchísimas gracias para el gran amigo y gran compañero Javier Infran Soto. Bodegas José Domingo, bebidas bien heladas con los mejores precios y un local exclusivo para nuestros clientes. Contamos con una extensa selección de productos y promociones todos los fines de semana. Pasá a conocernos. Estamos en Fulgencio Yegros, casi Bernardino Caballero. Consultas y también tenemos delivery al 0983-850-794. A Junior González también, cabeza, que está observando el compromiso. Un saludo muy especial para él. Joana Argaña, espectacular la transmisión. Muchísimas gracias, Joana. Joana Argaña de nuevo, fuerza, mi Guaraní querido. Ahí está el saludo para todo el equipo de Guaraní, que está ganando el partido por 2-1 de parte de Joana Argaña. El marcador del partido es gracias a JHS Oleo Hidráulica. Un saludo muy, pero muy especial para todas las personas de JHS. De Héctor Soto. Saludo muy especial para todos los componentes de JHS Oleo Hidráulica. Lidia Varela también, excelente transmisión. Gracias, vamos Guaraní. Está también el saludo de Lidia Varela para el componente de Guaraní. Gracias, Tony. La figura del partido es gracias a Quiero Burguesa, hamburguesa 100% a la parrilla. Hoy vamos a tener también la figura del compromiso con un vale tremendo de Quiero Burguesa. Dice acá un saludo muy especial para José Junior, que está observando el partido conmigo, dice, desde Bayué. Ahí está el saludo muy especial. También para José Junior, que está observando el compromiso. Vamos a ver, se va recuperando ya el jugador, el juvenil, Elías Fernández. Y también lo vemos recuperándose a Rodrigo Dávalos. Se va retirado Rodrigo Dávalos. Algo que cabe también mucho de destacar, el portero del conjunto de Cerro Lambaré, mirá, dejó su arco, se fue también para ayudar. Un fair play tremendo del portero Néstor Acosta, cabe recalcar eso. Gran portero también que tiene el conjunto de Cerro Lambaré, Néstor Acosta. Se fue a auxiliar también a lo que sería al jugador Rodrigo Dávalos, otro lesionado también que se va a retirar. En el conjunto aurinegro, el lateral derecho que tiene el conjunto aurinegro. Vamos a ver, se está recuperando. Se está recuperando el Chori Dávalos. Vamos a ver si vuelve a ingresar. Esperá, le dice al cuerpo técnico. Se va recuperando el Chori. Va saliendo desde el fondo el portero Víctor Rodríguez, levantando la pelota sin dirección y va a salir de costado al conjunto de Cerro Lambaré, pero cabe recalcar siempre el fair play en esta clase de deportes al gran portero Néstor Acosta, el portero con la camiseta número 12 que tiene el conjunto de Cerro Lambaré. Llevando y sacando desde el fondo con un pelotazo el jugador Esteban Godoy. Sacando Edgar Sosa y corresponde tiro libre para el conjunto de Guaraní. Muchísimas gracias acá a la cadena de Farma Méndez también por estar con nosotros, que cuida tu salud y tu economía. En la ciudad de Limpio nos sentimos protegidos con la cadena Farma Méndez. Levantando la pelota Elías Fernández, buscando la cabeza Nelson Cano. Le pone el físico en esta el jugador con la camiseta número 14, Pablo Salinas. Sacando el jugador Pedro Galeano. Y corresponde saque de costado para el conjunto. De Guaraní.
Se va a reincorporar el jugador lateral derecho que tiene el conjunto aurinegro. Un golpe, tremendo golpe que se le llevó a Luis Zamudio también, que está observando el partido. Luigi Zamudio, gran lateral izquierdo también que tiene la Liga Limpeña de Fútbol. En esta ocasión va a jugar por Río Salado, por Río Salado. Confirmarme, Luis, si vas a estar jugando por Río Salado, Narciso Rafael también. Yo vivo en Lambaré, pero soy roquealonceño. Fuerza para Pichón, Aveiro, dice. Y Narciso y Fran, soy, dice. Ahí está, un saludo muy especial también para Aveiro. De parte de Narciso y Fran. Buena transmisión, dice Luigi Zamudio. Luigi Zamudio dice, se nota la falta de Paolo Pereira en el medio de Guaraní, dice. Gran jugador también Pereira, Llevando la pelota en esta, el jugador Argüello. Argüello abriendo por el costado para la corrida del jugador Nelson Cano. El árbitro acaba de marcar posición prohibida a Nelson Cano. Y va a salir desde el fondo el conjunto de Cerro Lambaré. Vemos acá al gran jugador Pedro Galeano, de gran partido en esta mañana. El jugador con la camiseta número 6 de Cerro Lambaré. ¿Se va a retirar lesionado o va a ingresar de nuevo? Va a ingresar Pedro Galeano. Ahí está la corrida de Neri Castro. Neri Castro llevando la pelota, abriendo por el costado izquierdo para la corrida del jugador Junior Coronel. Hace una pausa Coronel, retrocediendo la pelota para el jugador Aveiro. Aveiro tocando la pelota de nuevo para el jugador Coronel. Coronel buscando con quién tocar, dejando para la corrida de Aldo Benítez. A ver qué hace Aldo Benítez, dejando de nuevo para Aveiro. Aveiro buscando su perfil y para el remate, dejando para Argüello. A ver el remate de Argüello y tapando. Espectacular Néstor Acosta. Y va a salir desde el fondo el conjunto lambareño. Levantó la pelota, recuperando Chori. Llegando Chori. Infracción fuerte de la entrada en esta del jugador Chori, en perjuicio del jugador Pedro Galeano, y corresponde tiro libre para el conjunto de Cerro Lambaré. Levantó la pelota en esta el jugador Dávalos y sacando desde el fondo el árbitro marcando infracción y muy sentido. Vamos a ver, muy sentido el jugador aborigen. También Robert Amarilla, buena en la transmisión. Saludo para Robert. Juan Centurión. Mentira es Luigi, dice. Narciso Rafael Infran de nuevo. Dice Naco, el apodo de Acosta del arquero de Cerro Lambaré, dice. Y la selección lambareña. Un gran portero, la verdad, de Néstor Acosta. Así que se le dice Naco al gran portero, Sacando Víctor Rodríguez la pelota, metiendo al área, sacando desde el fondo del conjunto de Lambaré. Recepcionando la pelota del jugador con la camiseta número 18, Prieto. La corrida en esta, escurra atento, metiendo de nuevo la pelota Prieto para la corrida de Sino. Cuidado que está llevando Prieto, sacando desde el fondo Edgar Sosa, siempre sólido en el fondo el jugador con la camiseta número 6, capitán del conjunto aurinegro, tras la lesión del jugador Parodi, tocando a Aveiro, dejando con Sosa. Sosa levantando y dejando la pelota y recuperando está Neri Castro, tocando con el jugador Coronel, recuperando Argüello, dejando para la corrida de Neri Castro. De nuevo se le queda la pelota al jugador Sino. Revando Pereira, levantando la pelota, sacando desde el fondo Fernández, complementando en esta el jugador Edgar Sosa. Sosa, qué linda la salida de Sosa, tocando con el Chori. Chori Dávalos, levantando fuerte la infracción, se va a ganar la tarjeta. Tarjeta, a ver, tarjeta amarilla va a ser. Tarjeta amarilla para el jugador, también que ingresó en el segundo tiempo, Luis Sino. Tarjeta amarilla. A los 37 minutos de este segundo tiempo.
Con este marcador, el conjunto aurinegro queda en la punta de la Serie B. Recordemos que en la Serie B, puntero 8 de septiembre y el conjunto de Guaraní, llevando a Argüello. Recuperando desde el fondo Pedro Galeano, le pone el físico en esta Edgar Sosa y corresponde tiro libre para el conjunto de Cerro Lambaré. Ahí quedó sentido de nuevo Pedro Galeano, ya estaba tocado hace rato, está jugando lesionado el jugador Pedro Galeano. Y también otra actitud de fair play. Ahí lo vemos a Neri Castro tirándole al jugador Pedro Galeano. Va a ingresar con la camiseta número 11 en el conjunto de Guaraní. El jugador Sebastián Varela se va a retirar. El número 9. Se retira Junior Argüello. En el conjunto de Lambaré ingresó con la camiseta número 4 Renato Ruiz. Se retiró Pedro Galeano. Ya con los 5 cambios del conjunto lambareño. Levantando la pelota, cuidado y sacando Fernández. Buena la parte aérea, el jugador Fernández. La corrida en esta de Varela. Sebastián Varela llevando la pelota. Le marcan esta el jugador con la camiseta número 18, Prieto. Pero linda la corrida de Varela. Ingresó súper bien el jugador con la camiseta número 11 en el conjunto aurinegro. Va a salir desde el fondo el portero Néstor Acosta. Abriendo por el costado derecho para el compañero Héctor Vázquez. Retrocediendo lo mismo para el portero Acosta. Ahora abriendo por el costado izquierdo para la salida de José Cáceres. Cáceres levantando la pelota para que lo recepcione Salinas. Llevando Salinas, cubriendo el Chori. También está Nelson Cano, levantando. ¡Cuidado! ¡Y cuidado el centro! Potente en esta de Salinas. Menos mal que no estaba nadie del conjunto lambareño. Se le quedó la pelota ahí. Y va saliendo por saque de costado del conjunto lambareño. Está tocando la pelota en esta el jugador Ángel Mileya, también que recién ingresado en el conjunto de Cerro Lambaré. Agradecemos a Quiero Hamburguesa 100% de la parrilla. Ya pasaste a probar las hamburguesas más ricas de la ciudad de Limpio, con pan artesanal, medallones de carne, queso cheddar y salsa especial. Pasá a conocer el nuevo local ubicado en la avenida San José, casi Capitán Medina, al lado de la Municipalidad de Limpio. Hacé tu pedido con delivery al 0982-901-465. Mini Bodega Francis. Ventas de bebidas heladas. Cuidado en esta, está llevando. Está habilitado el jugador Neri Castro. Neri Castro y el remate por la humanidad del jugador camiseta número 5, José Casco. Y corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Mini Bodega Francis. Ventas de bebidas heladas. Todo para la canasta familiar con descuentos especiales por clientes en mayoristas. Carnicería habilitada, te veremos en Avenida San Francisco, esquina Filadelfia, barrio Bayué. Comunicate con Mini Bodega Francis al 0994-499-280. Agradecemos a JHS Oleo Hidráulica, reparación de amortiguadores, sin fin, bombas hidráulicas, cremalleras hidráulicas, cilindros. El local se encuentra en Avenida San José Sur, a 200 metros del desvío Salado, en la ciudad de Limpio. Consulta de presupuestos al 0982-435-657. Sacando el portero Acosta, levantando y sacando desde el fondo de nuevo el jugador Elías Fernández. Llevando Prieto. Cubriendo. Ahí Aldo Benítez. Ya tiene Coronel. Coronel dejando picar de nuevo para el jugador Benítez. Benítez llevando la pelota para la corrida de Neri Castro. A ver si la recepción es peligrosísimo. Neri le pone el físico, el capitán. Y llevando para mí infracción. El árbitro no marca. ¿Marcó algo el árbitro? Infracción, dice. Tocó con la mano Neri Castro, dice el capitán Mario Espínola. Ahí está llevando la pelota y recuperando. A ver Coronel, a ver si recupera. Sacando de nuevo desde el fondo Salinas. Salinas y la corrida en esta de Prieto, abriendo por el costado derecho para la corrida en esta de Sino, llevando Sino, la marca de Escurra, a ver si le pone el físico Escurra. Escurra llevando la pelota, la marca de Sino, metiendo Escurra
De nuevo se equivoca. Cuidado que metiendo ahí el centro. Y le pone el físico y bajando con el pecho el jugador Sosa. A las manos del portero Víctor Rodríguez. Y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Va a salir el portero Víctor Rodríguez. Levantando la pelota en esta. El portero para la corrida de Varela. Se le fue la pelota y corresponde saque de costado para el conjunto de Cerro Lambaré. Agradecemos a Recicladora Carandaví, tu centro reciclado en la ciudad de Limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. El mejor precio para tus materiales reciclados lo tenés en Recicladora Carandaví. El local se encuentra en el barrio San Agustín, a 200 metros del desvío Salado. Podés comunicarte con ellos al 0981-973-524 o al 0982-939-414. Cuidado que está ingresando el conjunto de Cerro Lambaré. Atento en esta el jugador Rodrigo Dávalos. El árbitro marcando infracción. Infracción en perjuicio de Dávalos. El jugador Salinas. Muy sentido. En esta el jugador Dávalos. Agradecemos a Farma Méndez. Cuida tu salud y tu economía. Medicamentos nacionales importados, insumos hospitalarios, perfumería, cosméticos. Aprovecha la promo de los grandes descuentos. Descuentos bombas los miércoles y viernes de hasta el 50% en sus 4 sucursales en Limpio, Luque, San Lorenzo. Podés realizar tus pedidos al 021-782-284 o al 0986-146-322. Levantando la pelota. Y recuperando en esta Coronel, le pone el físico Coronel, llevando la pelota, abriendo por el costado derecho para la corrida Nelson Cano, el jugador con la camiseta número 7, goleador de la Liga Limpeña de Fútbol, retrocediendo para Aveiro, a ver qué hace Aveiro, de nuevo dejando la pelota, no se le va, se le fue a Coronel y corresponde saque de costado para el conjunto de Cerro Lambaré, metiendo la pelota, tratando de llevar Sino, le pone el físico Elías Fernández. Mira, fuerte, no. Esto si no cobrás, árbitro, no. Se tiene que ir afuera, Se tiene que ir afuera. Va y pega, le dice otra vez. Fuerte, fuerte, fuerte fue la infracción frente mismo a la cámara. Amarilla. Amarilla, árbitro. ¿Qué viste vos, ¿Qué viste vos? ¿Qué viste vos en esta? ¿Qué viste vos, árbitro? Fuerte la infracción. Fuerte, muy fuerte la infracción, Y saliendo súper bien en esta el jugador Elías Fernández, gran partido. En la tribuna también, la gente de Lambareña, mirá. Desde que vino. Mirá, le están tirando. No, basta. Esto es una precopa Paraguay, chicos. No puede ser lo que está pasando acá, No puede ser lo que está pasando en estos momentos. Vamos a ver qué determinación. Vamos a ver qué toma el árbitro del compromiso. Pero la tribuna desde hace rato, también tanto los chicos como... Tengo que decirlo, no es porque venimos a apoyar al conjunto de Guaraní. Pero ahí está, mirá que le dice. Está Pepe Opeixa, Jatan Debe, desde hace rato. Los propios jugadores de Lambaré, los propios jugadores de Cerro Lambaré, que le van diciendo a la tribuna, a la tribuna, algo peculiar. Hace rato ya la tribuna la vimos escupiendo a los chicos del banco de suplentes del conjunto aurinegro. Y allá arriba también lo estamos observando, incidentando. Lastimosamente, esto es una copa, un campeonato de campeones. Imagínate, la Precopa Paraguay, en la 11ª, en el 11º departamento central. En esto es lo que se tiene que preocupar los dirigentes del 11º departamento central. No en querer siempre empañar todo lo que es la transmisión y todas esas cuestiones. En esto es lo que tienen que enfocarse los dirigentes del 11º departamento, La otra vez tuvimos problemas para el ingreso
Hoy entramos todos, ¿verdad? Porque tenemos el carnet respectivo de lo que es el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. Y ahora estamos observando algo no visto, ¿eh? Porque en la Liga Limpeña, por ejemplo, no observamos esto. Hoy se está observando en esto. Ahora, para mí que tenía que ser expulsado el jugador, ¿eh? Tenía que ser expulsado. Fuerte la infracción en perjuicio del juvenil Elías Fernández, ¿eh? Fuerte y la salida perfecta de Fernández. Ahí está tocando Aveiro, dejando para Nelson Cano. La corrida de Nelson Cano cubriendo en estas Salinas. Dejando Nelson Cano, retrocediendo la pelota de nuevo para Aveiro. Aveiro con la pelota. Vamos a ver qué hace Aveiro, levantando de nuevo para Nelson Cano. Sacando desde el fondo Nelson Salinas. Llevando la pelota ahora Néstor Rivarola. Rivarola metiendo la pelota y sacando Escurra. De nuevo hay cuidado que está llevando el número 4, dejando para Sino. Vamos a ver qué hacen esta el jugador Sino. Dejando desde el fondo Escurra. El árbitro marcando nueva infracción. Otra infracción peligrosa, ¿eh? Se va a ganar la tarjeta amarilla Escurra. Y otro tiro libre peligrosísimo a favor del conjunto de Cerro Lambaré. Con una situación casi similar, la infracción de Escurra y de tiro libre. Y despejando el portero Víctor Rodríguez, lleva el gol del conjunto lambareño. Vamos Víctor, ¿eh? Vamos Víctor Rodríguez, ya falta poquito para finalizar el compromiso. 49 minutos. Sería la última acción. El árbitro autorizando. Va a meter la pelota a Minella y sacando de cabeza el jugador Neri Castro. El árbitro marcando final del partido. Acaba de finalizar aquí en la cancha Teniente Herrero Bueno. El marcador a favor del conjunto aurinegro. Cada vez más puntero el conjunto aurinegro. Guaraní 2 tantos de Neri Castro. 1 el conjunto de Cerro Lambaré. La figura del compromiso, Tony, me gustó mucho Neri con los 2 goles, pero también me gustó mucho Elías Fernández, ¿eh? Elías Fernández, vamos a tratar de tener las palabras de Elías Fernández también en el partido del día de hoy. Así que muchísima fuerza para todo el equipo del conjunto aurinegro. El gran partido también de Escurra. Vamos a recalcar eso tras la lesión del jugador Freddy Parodi, en una posición también de donde estuvieron 2 canteranos, 2 canteranos del conjunto aurinegro. Vamos a ver si tenemos las palabras con Elías Fernández. Agradecemos a Quiero Hamburguesa 100% a la parrilla, Mini Bodega Francis, a JHS Oleo Hidráulica, Recicladora Carandaga, Cadena Farma Méndez, Autorepuesto Car Shop, también a Tokio Dentail Studios, agradecemos a Bodega José Domingo, a Quinta en lo de Gordito, también agradecemos a Adrián Automotores y a Matadería y Frigorífico San Pablo SRL. Muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros, siempre acompañando a la transmisión de Limpio Digital. Estamos con la figura del partido, Elías Fernández. Un gran partido, ya también lo veníamos destacando en el partido ante General Artigas. Hoy otra vez luciéndote en la saga central. Un gran partido y muchísimas felicidades por la victoria, Elías. Sí, muchas gracias. Feliz por la victoria. Los compañeros se comportaron. Y nada, a festejar, pues te sirve mucho. Nada, agradecer al equipo que hizo todo lo posible para salir adelante y por la victoria.
¿Este es tu segundo partido con la camiseta aurinegra defendiendo, Elías, o ya venís jugando antes? El segundo este es el segundo. ¿Sos canterano del conjunto aurinegro? Canterano acá está, salí a los 15 años en Libertad y vine no, en este pre-copa. Ahí está, estamos con la figura, como estaba diciendo Elías Fernández. Un gran partido que te llevaste también allá en el Sportivo Mariano Roque Alonso contra el conjunto de General Artigas. Hoy también te vimos súper bien, sólido en el fondo, en la marca también. Se salió también el capitán Freddy Parodi, entró a Escurra, costó un poquito, ¿verdad? Sí, la verdad que costó un poco, pero igual nosotros salimos a trabajar como se ve y nada, a seguir adelante como se ve. Muchísimas felicidades y le dedicás a alguien este triunfo. A mi familia, a mi abuela que está viendo solamente por Limpio Digital y nada, a festejar, eso es lo que ya. Muchísimas gracias, Elías. Ahí están las palabras de la figura del compromiso, Elías Fernández. Vamos a agradecer a todas las firmas comerciales, a todas las personas también que estuvieron acompañándonos en la mañana, hermosa mañana del día de hoy. Vamos a leer los auspiciantes, también al grande Gustavo Chino que está trabajando con nosotros, a Marcos Vallejos, a Tony Solalinde. Agradecemos a los auspiciantes de la cobertura de Limpio Digital Deportes, campeonato de campeón de campeones, la Precopa Paraguay, Federación de Fútbol del 11º Departamento Central. Agradecemos a Quiero Burguesa, hamburguesa 100% de la parrilla, a Mini Bodega Francis, a JHS Oleo Hidráulico, a Recicladora Carandae, Cadena Farma Méndez, Autorepuesto Car Shop, también a Tokio Dentail. Un saludo muy especial. También agradecemos a Bodega José Domingo, Quinta en lo de Gordito, de Embayué, Adrián Automotores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a la gente de San Pablo, también a Frigorífico. San Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos cerrando la cobertura del día de hoy. Un gran triunfo del conjunto aurinegro por 2-1, 2 goles del conjunto de Neri Castro, así que muchísimas gracias. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo partido. Muchísimas gracias.